Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a esta charla de fertilización en post cosecha, charla técnica organizada por Agrinova Science para todos sus clientes y todos nuestros seguidores. Mi nombre es Pedro González, miembro del Departamento Técnico Comercial de Agrinova, y le damos la bienvenida a esta charla técnica. Esperamos que sea de gran utilidad y de gran interés para todos vosotros. Y sin más dilación voy a dar paso a mi compañero Alberto Bonilla para que nos hable un poquito cómo podemos hacer para mejorar esa fertilización en post cosecha. Bien, muchas gracias Pedro por la presentación. Gracias a todos los asistentes en esta nueva charla de Agrinova. Y hoy, bueno, la verdad que vamos a hablar de un tema muy importante, sobre todo en cultivos leñosos, ¿vale? Sobre, como sabéis, fertilización en post cosecha. Veremos un poquito qué es la fertilización post cosecha, qué es esta etapa en estos cultivos y por qué es importante y las recomendaciones que podemos hacer desde el departamento técnico y las experiencias que tenemos con algunos productos para mejorar esta fase y obtener unos buenos rendimientos, ¿de acuerdo? Así que sin más dilación voy a dar comienzo a la presentación. Bien, a modo introductorio sabemos que antes de la cosecha los cultivos como son leñosos como almendro, pistacho, viña, olivo, van a tener una gran demanda energética antes de la cosecha para desarrollar diferentes procesos fisiológicos como son la floración, el cuajado o sobre todo la formación de frutos y maduración de los mismos, ¿vale? Estas etapas van a tener un requerimiento nutricional y energético muy alto que van a hacer que en consecuencia tengamos un agotamiento de las reservas de nuestro cultivo, ya que todos los nutrientes se han utilizado y toda la energía se ha utilizado para mantener y desarrollar esta fase fisiológica, como digo, especialmente la fase de formación, engorde y maduración de los frutos. Entonces, después de la cosecha, ¿qué pasa? Vamos a tener un cultivo agotado, sin reserva, y a lo mejor podemos pensar que una vez que hemos tenido ya la cosecha, ya nos podemos olvidar del cultivo y que por sí solo hasta la siguiente campaña el cultivo va a funcionar perfectamente sin ningún problema, sin que hagamos nada en esa etapa. Pues no, estamos equivocados. Es una etapa muy importante. ¿Por qué? Porque el cultivo sigue activo, es más, es un momento donde se reactiva el crecimiento radicular para aumentar la absorción de nutrientes y es muy importante porque se da un proceso de acumulación de reservas. Todos aquellos nutrientes y energía que va a necesitar la planta cuando salga del reposo invernal los va a acumular en esta etapa de post cosecha y va a preparar al cultivo para ese momento de reactivación vegetativa después de ese reposo invernal o fase de dormancia, como también se conoce, ¿de acuerdo? Entonces, una etapa muy importante y, pues, sobre todo, también recomendamos, especialmente si podemos hacer una analítica foliar o análisis de suelo, va a venir muy bien para conocer los requerimientos, las necesidades nutricionales y energéticas que va a necesitar nuestro cultivo y de esta manera podemos aportárselo fácilmente y comenzar el nuevo ciclo vegetativo de la mejor forma posible. Continuamos hablando un poquito más en detalle de esta fase de acumulación de post cosecha y es una fase que podemos identificar muy claramente sobre todo en cultivos leñosos de hoja caduca por la decoloración y el marchitamiento de las hojas, ¿vale? Y esto pasa porque se está produciendo una translocación de los nutrientes que quedan en la hoja hacia hacia el tronco, rama, incluso hasta las raíces, ¿de acuerdo? Por eso, si nosotros aportamos en este momento los nutrientes que el cultivo necesita, se acumularán fácilmente en forma de reserva en el tronco, rama o raíces, de tal forma que el cultivo ya se encuentra preparado para la reactivación vegetativa una vez que salga del periodo de reposo invernal o dormancia, como también se conoce, ¿de acuerdo?
En esta etapa también se da un proceso de lignificación de madera, que básicamente es la acumulación de lignina en las células vegetales y se forma madera. Y sobre todo, pues este periodo de acumulación de reservas viene dado de forma natural en los cultivos leñosos por un efecto de la bajada de las temperaturas y también por una menor capacidad de fotosíntesis debido a la reducción de las horas de luz, ¿de acuerdo? Entonces, en esos momentos empezaría esta etapa de forma natural y nosotros actuaríamos para preparar el cultivo para después de esa etapa de dormancia, ¿vale? A la hora de la fertilización en esta etapa hay que tener en cuenta algunos elementos que van a ser muy importantes, ¿vale? Por ejemplo, entre ellos el potasio. Si hablamos de olivo, como después explicará mi compañero, pues es un cultivo donde el potasio tiene una gran demanda y va a ser un elemento muy importante en esta fase. De forma general, el potasio nos va a ayudar a una regulación hídrica, ya que permite está influenciando en la apertura y cierre de los estomas de los cultivos. También influye mucho en la actividad enzimática del desarrollo vegetativo y también en la resistencia a plagas. ¿Por qué? Porque un déficit de potasio se ha comprobado que induce a la creación de sustancias azucaradas que al final son atrayentes para las plagas, ¿vale? Entonces, en cierta medida, también nos implica una resistencia a plagas. Luego otro elemento muy, muy importante va a ser el nitrógeno. ¿Por qué? Porque es el principal combustible iniciador del siguiente ciclo de cultivo. Es decir, si tenemos un cultivo que sale de ese reposo invernal con un déficit de nitrógeno, pues no va a tener la suficiente carga este elemento para poder empezar esa brotación y ese desarrollo vegetativo. Por tanto, va a repercutir negativamente en ese nuevo ciclo vegetativo, ¿de acuerdo? Y por supuesto los aminoácidos, ¿vale? Sabemos que son muy importantes para la actividad metabólica de los cultivos, que ayudan también a una clara reducción del estrés, que siempre va a ser muy importante en todas las fases de nuestros cultivos. Y por supuesto, de gran importancia, el aporte extra de energía, ¿vale? Que sabemos que va a ser fundamental que se acumule esa energía de cara a tener un cultivo energéticamente preparado para cuando comience el nuevo ciclo vegetativo, ¿vale? Muy importante es realizar esta fertilización antes del reposo invernal o dormancia, cuando el cultivo siga activo, ¿verdad? Y después de esa post cosecha, ¿vale? Bien, también en cuanto a la fertilización en esa etapa de post cosecha, hay varios elementos que van a ser muy importantes que nuestros cultivos acumulen en forma de reserva, sobre todo de cara al desarrollo de yemas florales, que va a ser el primer órgano que se desarrolle después de esa reactivación vegetativa. Para ello hay varios elementos, entre ellos sobre todo pues destacan el boro, que nos va a ayudar a ese desarrollo de yemas, ya que nos ayuda a mejorar la viabilidad del polen, haciéndolo más fértil, y también mejora el transporte de azúcares hacia las flores, haciendo que tengamos unas flores más atractivas para los insectos polinizadores y así mejorando también la polinización, ¿verdad? Otro elemento sería el zinc, que nos va a ayudar principalmente a tener unas flores con una mayor cantidad de polen, haciendo pues que la fertilidad, la probabilidad de cuajado pues sea más alta. También induce la formación de auxinas, lo que en algunas cosas pues, nos va a ayudar, por ejemplo, a la elongación del tubo polínico, haciendo que la fertilización de las flores y por tanto el cuajado sea mucho más factible. ¿De acuerdo? Entonces, esta fertilización la haríamos de cara a tener una correcta floración y cuajado de las flores del siguiente año, en el momento que el cultivo vuelve a reactivarse después de esa etapa de hibernación o dormancia, ¿de acuerdo? También para esta fase, por ejemplo, el molibdeno sería un elemento muy importante, ¿vale? Así que esto de forma general y ahora
os voy a dejar con mi compañero Juan Jesús León, que os comentará específicamente algunas experiencias que él tiene con cultivos y con productos de Agrinova para mejorar esta fase y hacer que tengamos una acumulación de reservas y de nutrientes necesarios para un buen inicio de nuevo ciclo de nuestros cultivos, ¿de acuerdo? Un placer poder contar la experiencia que tenemos en diferentes cultivos. Y bueno, para no pronunciar un poquito más la charla, porque sabéis que me suelo alargar un poquito más, de nuevo, como siempre, diré que voy a intentar ser lo más claro y escueto, porque bueno, son tratamientos como todo lo que hablamos, es interesante, ¿no? Pero como a uno le duele tanto la parte profesional en la que está, pues bueno, pues intentamos darle la importancia requerida para este tratamiento que, como bien estoy poniendo ya aquí de inicio, como bien digo, es el tratamiento olvidado. ¿Por qué? Porque aquí parece ser que una vez que nosotros terminamos nuestra recolección, nos olvidamos y parece que ya hasta que no vuelva a brotar nuestro cultivo, parece que hemos terminado. Con lo cual, es verdad que hemos terminado porque la planta, como bien decía mi compañero Alberto, pasará la energía de las hojas a elementos estructurales, madera, ramas, y irán acumulándose ahí. Pero vamos a explicar un poco más, centrándonos en los macro y micronutrientes, un poco la labor del tratamiento post cosecha para el agricultor profesional, ¿vale? Que su planteamiento año tras año es incrementar su producción y calidad de cosecha. Pienso que eso es innegable. Cualquier profesional creo que ese es su planteamiento, que cuando termina la recolección vendimia de esta campaña, está en modo siguiente campaña. En el modo siguiente campaña empieza nada más la recolección. ¿Por qué empieza nada más terminar la recolección? Por esto que aquí estoy señalando con el puntero. Porque una vez que recolectamos, ahí de nuevo se produce un incremento de desarrollo radicular y calidad y eficiencia de la raíz. ¿Qué quiere decir con esto? Que una vez que ya no hay frutos y la planta empieza a bajar la tasa de luminosidad y la temperatura empieza a reducir, antes de llegar ese momento y la caída de hoja, hay un crecimiento bestial en el sistema radicular, en el cual todos los nutrientes aportados en fertirrigación, puede ser, o en nutrientes minerales a disposición de la planta, serán absorbidos por esa calidad del crecimiento y eficacia de la raíz para acumularlo en la madera, ¿vale? Para, como bien decía mi compañero, para cuando llegue la siguiente campaña, empezar a realizar todos los procesos fisiológicos del cultivo, bien centrémonos un poco en viñas y frutales, ¿vale? O en cultivos leñosos, ¿vale? Para iniciar la brotación de la siguiente campaña. El tratamiento post cosecha, como bien os tengo aquí puesto, ¿vale? Se va a basar en aminogreen 75, un aminoácido de origen vegetal con un porcentaje de aminoácido al 75%, siempre procedencia L-alfa, con un bajo peso molecular para ser absorbido y sintetizado por la planta y recibir ese aporte de energía extra. Bor, como un inductor de yema floral, sobre todo pensaremos en variedades sensibles o con escasa floración. Pero bueno, podemos pensar en el almendro o el melocotonero, que tiene una buena floración y tenemos que hacer un raleo, o también en el albaricoquero, en frutales en definitiva, tenemos que hacer un raleo. Pero hemos pensado, yo prefiero hacer un raleo en mano de obra o utilizar unas técnicas a través de quelatos, cobre o un nitrógeno para intentar hacer un raleo químico en vez de manual, que es lo que yo diría, de hacer un raleo manual. Pero si tengo un problema de frío o aire o lluvia o temperatura, y aunque mi variedad, como en el caso del almendro, me cuaje bien, o en el nectarino me cuaje bien, si se me cae la flor no puedo hacer raleo, he perdido la floración. Yo prefiero inducir a flor, a yema de floración, para la siguiente campaña.
Energisoil sería la apuesta de el resto de micronutrientes, aparte de que el producto, como bien decía mi compañero Alberto, que es lo que haría Energisoil, en este caso en aplicación, complementaríamos toda la parte de micronutrientes, mejorando la estructura y todos los procesos fisiológicos durante todo el ciclo del cultivo para la siguiente campaña. Es decir, no partiríamos con deficiencia de micronutrientes, ¿vale? Y luego tendría una mayor activación fotosintética y clorofila en el momento que yo bien decía, cuando se produce un crecimiento en el sistema radicular una vez que se vendimia y también se empieza a reducir temperatura y luminosidad. Lo que voy a hacer es activar la fotosíntesis y clorofila para trabajar al 100% en ese crecimiento de raíz, en la absorción de nutrientes vía radicular o en este caso vía foliar, para que trasloque esos nutrientes, como decía mi compañero Alberto, desde la hoja hacia la madera. Y sin ese quelar es como un realmente realiza un crecimiento de auxina en la planta y promueve el desarrollo del crecimiento generalizado de la planta, generando mayor cantidad de auxina y reserva en su interior para el estrés ocasionado a posteriori por el frío. Una vez dicho el tratamiento, vamos a meternos poco a poco en qué influye. Sabemos que nuestro tratamiento post cosecha es el olvidado y es el que realmente empieza ahí el inicio de nuestra siguiente campaña para acumular la mayor cantidad de nutrientes en los elementos estructurales como es madera o rama, para que cuando llegue la siguiente campaña a la brotación tener en disposición esos nutrientes. Nutriente demandante por cualquier cultivo, generalmente el nitrógeno macronutriente por excelencia en grandes cantidades. Vamos a hablar un poco del nitrógeno para iniciar la brotación que tanto pensamos en un elemento de desarrollo vegetativo como el nitrógeno. ¿De dónde lo vamos a utilizar? ¿De dónde proviene? ¿De dónde sale? ¿Qué cantidad necesito? Porque debemos de preguntarnos todo esto como buenos asesores y como buenos expertos, como en lo que somos desde Agrinova Science. El nitrógeno lo vamos a tomar como diferenciar de dónde lo absorbemos de dos partes. El nitrógeno aportado al suelo o en hoja durante el movimiento de cosecha, ¿vale? Y la acumulación interna que vamos a hacer en la época invernal en las partes estructurales del cultivo, como es ramas en zona de madera, ¿vale? Sabiendo esa diferenciación de nitrógeno, en ese tratamiento post cosecha que yo hago al vendimiar o recolectar, caso de la cepa de uva o frutales, ¿vale? Desde la brotación hasta la floración, entre el 80 y el 90% del nitrógeno que me va a hacer falta ahí va a ser el acumulado en la época de invierno, ¿vale? Más del 40% del nitrógeno durante todo el más del 40% del nitrógeno utilizado durante todo el ciclo del cultivo, o sea que de un 100%, el 40% desde la brotación hasta la floración tiene que ser acumulado en los elementos estructurales como es la madera durante la época invernal, porque sabemos que cuando la planta, una vez recolectado, manda los nutrientes a la madera, cuando ya ahí empieza a caerse las hojas, cultivos de hoja caduca, lo que hace es que las meta ahí. Sabemos que la época de invierno es una parada vegetativa de invernación de la planta, no hay traslocación de los nutrientes hacia la hoja, pero cuando se va a iniciar la brotación, el nitrógeno que tenemos que empezar a coger basalmente para conseguir una brotación potente y empezar el desarrollo fisiológico del cultivo, tiene que ser acumulado en el invierno. Por eso decía que cuando hay un mayor crecimiento radicular después de la recolección, vamos a generar una mayor cantidad de absorción de nutrientes, ¿vale? Por eso es tan importante el tratamiento post cosecha, por la acumulación de nitrógeno, porque prácticamente el 50% tiene que salir de ahí. Por eso decía el nitrógeno acumulado en suelo por fertirrigación o vía foliar, porque después tendré que llegar a la parte que me falta, que no he acumulado, tengo que meterlo vía foliar para completar
la unidad de fertilizantes que me hace falta para brotación. Lo que pasa es que como tenemos la suerte que la planta también es muy inteligente, por eso vamos a utilizar con mucha inteligencia Minogreen 75 por su alto contenido también en arginina, porque la planta en la época de verano, toda la energía sobrante desde la hoja la manda hacia la madera en forma de arginina, que son aminoácidos de reserva. Irá acumulando reservas en su interior. Como bien decía, para que cuando venga a venir la siguiente primavera, todo lo que yo he hecho en post cosecha y todo lo que yo he acumulado en la época de verano, traslocando desde la hoja hacia la madera, voy a meterlo dentro de la madera, guardado en una cajita como aminoácidos de reserva, que se denominan así, como el caso de la arginina, para ya pensar también en la siguiente brotación. Por eso consideramos que en el tratamiento post cosecha, ya que se trabaja desde Agrinova a nivel científico y técnico en un cultivo, se desarrolla este aminoácido también pensando en esta fase tan importante del cultivo, porque a nivel técnico vamos a ganar muchas más batallas en la siguiente campaña en el campo si partimos con mejores niveles de macro y micronutrientes en nuestro cultivo y en este caso el nitrógeno, que es por excelencia el elemento mayoritario de un cultivo en su brotación. Como bien decía, ya sabiendo un poco lo que hacemos con el nitrógeno, ¿vale? Nos vamos a ir viendo si también podía desglosar un poco en las cantidades de nitrógeno y porcentajes, si alguno tenéis curiosidad, se puede ir diciendo en las diferentes fases del cultivo los porcentajes de nitrógeno, fósforo y potasio que vamos a tener desde brotación cuajado, cuajado, crecimiento de brotes y frutos y recolección con caída de hoja. Por ejemplo, ahí no estamos hablando de que desde la recolección en la caída de hoja el nitrógeno que vamos a necesitar va a ser entre un 15 y un 30%, ¿vale? En el caso del boro, como bien decía, tan importante una buena brotación como asegurar el cuajado de cultivo. En nuestro tratamiento post cosecha, pensando en la siguiente campaña, ya que pensar en nitrógeno en brotación, vamos a pensar un poco en la flor. Yemas de vegetación de madera, yemas de floración. Aplicando boro, sé que la planta la voy a inducir a floración, en yemas de floración también para la siguiente campaña, para en variedades como viña o en otro tipo de cultivo o en zonas climatológicas donde hay mayor problemática con la floración, nos curaremos en salud y empezaremos desde nuestra post cosecha con aplicaciones de boro que debido a su formulación y su gran alta movilidad en la planta, que se va a basar por el floema desde la raíz hacia los ápices más lejanos del sistema radicular. Se desplazará la madera desde las raíces, concentrando mayor cantidad de boro en el momento de floración. Como bien decía también mi compañero Alberto, el zinc para generar auxina y precursar sobre la hormona de crecimiento de manera natural en la planta. Eso es lo que buscamos en el tratamiento post cosecha en viñas y en frutales. Como bien decía mi compañero Alberto, cuando nosotros estamos viendo un tratamiento post cosecha, nos centramos un poco en lo que como yo esta mañana asesorando en diferentes cultivos, veíamos que la planta completamente estaba en un parámetro de 0 a 10 de 8, ¿no? En su coloración no presentaba déficit ni nada, entonces sabíamos que la planta estaba sana y no había ninguna carencia de absorción de nutrientes y había un equilibrio entre los nutrientes desde la raíz hacia toda la planta, sabiendo la movilidad o inmovilidad que hay dentro del cultivo, ¿vale? Podemos detectar una carencia. Si son cultivos muy demandantes de zinc, como se me viene a la cabeza, nogal, aguacate, almendro, me voy a quedar aquí para no mencionar todos los más que hay, ¿vale? Directamente le meto el tratamiento, cualquier producto. Aquí he puesto cinesequelar,
pero sinceramente la formulación en cualquier producto que contenga zinc desde la gama de Agrinova presentan el que no presenta precursores de movilidad en el interior de la planta, o sea, por su gran calidad y formulación y movilidad en el interior y absorción para poder sintetizarlo en la planta. Para eso se desarrolla desde el laboratorio y del departamento químico para mejorar y potenciar nuestros productos, ¿vale? En este caso yo he elegido Cines Equelat, ¿vale? Por su versatilidad en aplicación foliar y riego. En cultivo estamos viendo últimamente, si yo detecto que un cultivo que tiene, para no enrollarme más, que es gran demandante de zinc, aplicaré Cines Equelat. Si no hay analítica, por la movilidad del zinc visualizaré si hay una carencia de zinc. ¿Por qué? Porque estamos viendo que en cultivos, en el caso de almendro, con un déficit de zinc, vemos que son más sensibles a la artanosis. Igual que veremos después el potasio en el olivar. O sea, que se puede decir, y más bien decimos, que desde una buena nutrición es la mejor defensa para un ataque de plaga o enfermedad para nuestro cultivo. Una planta bien nutrida sin déficit opone resistencia a enfermedades y a plagas. Con la aplicación foliar de Energisoil, como bien decía, aplicaremos el resto de micronutrientes como magnesio, azufre, hierro, manganeso, también conlleva un poquito también más de zinc, ¿vale? Le meteríamos todos estos micronutrientes aumentando la estructura celular en nuestro cultivo leñoso y para que la siguiente campaña no partís con ningún déficit de ningún ni macro ni micronutriente. Todo se va aportando y en ese crecimiento radicular y eficiencia de calidad de raíz para absorber nutrientes, otra alocación antes de la caída de la hoja, vuelvo a reiterar, le aplicamos un producto como Energisoil que lo que vamos a hacer es activar la clorofila y la fotosíntesis va a ser mayor en la planta. Entonces hay más translocación y mayor cantidad de nutrientes en los elementos estructurales, en este caso madera y rama. Este tratamiento generalizado, como bien decía, haciendo un resumen, Aminogreen 75 por su capacidad y fuerza a la hora de acumular reservas durante el ciclo del cultivo como un bioestimulante para potenciar la etapa fenológica de cualquier ciclo del cultivo, como está diseñado Aminogreen 75, con la aplicación de boro para inducir a yemas, movilidad de calcio como elemento estructural, mejorando la movilidad de calcio entre las células, con Cinese Equelat para promover el desarrollo del crecimiento hormonal de la planta y generar mayor cantidad de auxina, y con Energisoid para activar la tasa fotosintética y aumentar la fotosíntesis en nuestra planta, consideramos que el tratamiento post cosecha es eficaz y eficiente para la siguiente cosecha. He querido diferenciar un poco el olivar, ¿vale? En el tratamiento del olivar nos vamos a centrar en Greenca, Silisec, como dióxido de silicio, como protector a plagas y enfermedades y a frío, y Aminogreen 75, como bien describíamos anteriormente, por su capacidad de energía de bioestimulante para aumentar la brotación y dar el inicio a los procesos fisiológicos durante todo el ciclo del cultivo. Siendo un poco claro y conciso, con el cambio climático, estamos viendo que según zonas, en el olivar dentro de España, se adelanta la recolección sin haber llegado bajas temperaturas, ocasionando fría, lluvia o helada. Entonces, los problemas de enfermedades no se están acusando. Entonces, para abaratar costes de producción, se están dando los tratamientos de engorde, pero aquí no sé si la zona no es fría y es muy húmeda, se está recolectando antes y el cobre se aplica nada más terminar la recolección. El cobre va a ser un protector, al igual que el Green K, como bien mi compañero decía, como regulaba la apertura y cierre estomática, lo que nos va a hacer Green K es
regular la presión estomática. Hay una mayor capacidad de osmosis entre agua y hoja. Entonces, como todos sabemos, mientras que contenemos mayor cantidad de agua con un cierre estomático en la planta, opone mayor resistencia a frío y a helada, porque como todos sabemos, si la planta está seca, no hay dentro agua, es más sensible. Sin en cambio, si hay agua, el daño, la planta soporta mucho mejor las temperaturas del frío. Es como si produciera un calentamiento interno de madera. También, ¿por qué aplicamos potasio? Porque vamos a diferenciarlos por 3 fases. En una, porque opone resistencia al frío y a la helada, porque tiene mayor concentración de cantidad de agua en madera y en hoja, y entonces es más difícil de que se hiele los vasos conductores de la savia bruta y savia elaborada. También, cuando hay una buena producción y cosecha, para mejorar la calidad y rendimiento de nuestros frutos, esos ácidos grasos que son los que nos dan la cuantía económica y la calidad de nuestros frutos, ha tenido una gran absorción de potasio. Entonces la planta el olivo se somete ya a un déficit de potasio bestial, en el cual estamos perdiendo un macronutriente, debilitando a la planta. Como bien decía mi compañero, en el caso de un déficit de potasio, la planta genera mayor cantidad de azúcar y es más sensible a mosca de la fruta, a la mosca del olivo y a las diferentes plagas que nos podemos encontrar a lo largo luego del ciclo del cultivo. Y también se produce el efecto sumidero, esa falta de potasio, que lo que va a hacer, donde ha habido mucha carga de producción, siempre decimos lo del olivar. Este año hay mucha carga de fruto, el año que viene no recolecto. Falso. Cuando la planta tiene mucha carga de fruto, ha tenido mucha cantidad de absorción de nutrientes extrayendo al olivo todos los macro y micronutrientes. Por eso al año siguiente, si no hay un buen tratamiento post cosecha, se merma la reducción de producción. Por eso es la becería. Por eso es tan importante, nada más terminar la recolección, intervenir con Green K, ¿vale? Por lo que estamos viendo, opone resistencia fría y helada, impide la becería y también va a impedir ataques de plaga para la siguiente campaña. Tan importante es Silices para controlar todos los daños ocasionados en la recolección, ¿vale? La planta, bien sea por un buggy o por peines eléctricos o agarrotazos con palos para la caída de frutos, sufre mucho daño celular nuestra hoja, en el cual tiene mucha herida. Si nada más terminar la recolección, que ya van a empezar a tener días fríos de humedad, donde el grado de infección de repilo o tuberculosis es muy elevada, lo que tenemos que hacer es cicatrizar y hacer una capa protectora tanto endógena como exógena, o sea, tanto una capa como dentro como fuera de la dermis de la hoja. ¿Qué es lo que hacemos? Reparamos, cicatrizamos todos los daños ocasionados. En el interior formamos una barrera, una capa sílica, para que en caso de entrar el hongo de repilo en el interior, que es donde se produce el daño, tiene esa barrera y no puede reproducirse el hongo en el interior. Y también lo ponemos resistencia porque ayudamos a cicatrizar. Si hay una buena formación de proteína en la hoja, como en el caso que nos ayuda a Silices a formar proteínas en la planta, también voy a tener una mejor estructura y mejor lignificación y va a tener la planta, todos los estomas, va la planta a tener menos daño, menos cicatrices, impidiendo el paso al patógeno. También, al formar la capa barrera externa, impide la acumulación de agua en la superficie del olivo y aumentando su resistencia a la sequía. ¿Por qué? Porque es como si yo pusiera un impermeable dentro de la planta regulando la transpiración. Tengo mejor transpiración en la planta y el agua resbala esa humedad que se genera por la noche o por la mañana en las zonas donde se concentra más humedad. El agua no está a la superficie de la hoja, por lo cual no puede propagarse la enfermedad.
Dicho sea esto de paso, con Aminogreen 75 como fuente de reserva, como fuente de aminoácidos acumuladores de reserva para aumentar la brotación en la siguiente campaña, con Green K debido a su formulación por su alto porcentaje y contenido de potasio, conseguiremos corregir la deficiencia ocasionada en el cultivo por la extracción del fruto para mejorar la calidad de ello, impedimos la becería, aumentamos la resistencia a plagas y enfermedades y con Siriset nos protegemos de cualquier tipo de enfermedad que pueda producir daño a nuestro cultivo. En el caso del cobre, que es muy importante para controlar reptilo y tuberculosis, podríamos nombrar así, ponerse en contacto con el departamento técnico para ver qué fuente de materia de cobre utilizamos, sabemos los kilos por cultivo y año, la cantidad de kilogramos que pueden gastarse en el olivar, por eso prefiero que se ponga en contacto con nosotros para ver qué tipo de cobre y cuántos kilos lleva esa finca incorporado para saber cuál de ellos poder elegir correctamente. Sin más, os dejo con mi compañero Mauricio Acosta, que nos va a dar una gran lección sobre el cultivo del mango. Muy buenos días y buenas tardes con todos. Bueno, mi nombre es Mauricio Acosta. El objetivo, gracias a nuestro compañero que me ha pasado la oportunidad para compartir con cada uno de ustedes las experiencias que manejamos aquí en el cultivo de mango. Como ya lo han mencionado ellos, respecto a cada uno de los nutrientes que requeremos y que se manejan en los cultivos en post cosecha, como son los frutales, algo que no nos podemos olvidar, que es muy importante, siempre lo digo, es la poda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la poda en los cultivos frutícolas, nos ayuda a mantener un tamaño ideal, un diámetro de follaje espectacular, en los cuales nos facilita tener una buena penetración a la luminosidad y con ello resistencia o darle más sensibilidad al control de plagas y enfermedades a través de la radiación solar que nos ayuda. Ese es el objetivo de mantener un árbol podado a una altura adecuada donde facilita las labores de cosecha, como en este caso como es el mango. Aquí cada que termina la producción, después de la cosecha, en cosecha siempre se procede a realizar una poda al árbol con finalidad de bioestimular a una nueva brotación y de ello depende una nueva cosecha. Pero para ello requieren determinados elementos que son esenciales para su reactivación. Tratamientos que nosotros realizamos aquí con finalidad tanto de inducir a una nueva brotación, tanto en mango, en cítricos, en aguacate. Lo ideal que hemos manejado siempre ha sido, y nos ha dado muy buenos resultados, una aplicación de Green K más aminoácidos, que en este caso es Biomax sólido. Nos ayuda porque, como ya lo manifestó nuestro compañero, la alta demanda en producción de este elemento, la planta queda en otras debilitadas, ¿cierto? La planta en momento de producción en demanda energética y la mayoría de los nutrientes que ella necesita. En este caso, si hablamos de Green K, que es una potasa o potasio que yo utilizo aquí para ayudarnos a reactivar la brotación, como ya lo mencionaron los compañeros. ¿Por qué potasio? Como ya lo manifestó nuestro compañero, potasio es uno de los 17 elementos que la planta requiere de forma nutricional. El potasio tiene un papel muy importante, ¿cierto? En el crecimiento de las plantas, en las funciones esenciales de activación enzimáticas. El potasio hace activar alrededor de 60 enzimas para la activación fisiológica de la planta.
Aparte de eso, interviene en la síntesis de proteína, en la fotosíntesis, en la osmorregulación. ¿Por qué? Porque normalmente el potasio, en cantidades ideales que la planta lo requiere, tiene tendencia a aglomerarse en las células de los estomas, con lo cual nos ayuda a tener una mejor fotosíntesis. ¿Por qué? Porque la acumulación de agua y la cantidad ideal de potasio a nivel de las células estomáticas se acumula, hace una presión, y eso nos facilita tener un mejor intercambio, una mejor fotosíntesis, donde se forma el famoso CHON, que no es más que carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿cierto? Con nitrógeno. Entonces, esa ventaja nos da el potasio en la planta. Recordemos que después de las podas, la planta siempre pierde parte de su follaje, y aparte de eso, parte de las ramas, parte de las hojas que quedan después de una cosecha, donde la planta aglomera nutrientes, son parte de ellas eliminadas, ¿cierto? En otras palabras, una gran cantidad de su follaje para renovar nueva brotación es eliminado. Por ende, la planta pierde nutrientes en esas ramas o en esos puntos de crecimiento o en esas varetas que quedaron reservas acumuladas. No nos podemos olvidar de eso. Aparte de eso, también el potasio cumple una función importante, como ya lo mencionó nuestro compañero, en el estrés. Controla mucho el estrés, los niveles ideales de potasio en la planta, controla el estrés biótico y abiótico. Pero, ¿por qué lo menciono respecto al estrés? Porque en cantidades más elevadas, aquí en nuestro medio, nos ayuda, aplicaciones más elevadas o sobrepasamos la dosis de aplicaciones de potasio, sometemos a la planta a un estrés, en los cuales nos ayuda a tener aporte para una inducción, estimular la floración. Esa es una de las ventajas del potasio. Bueno, a la hoja, cuando sometemos a gran cantidad de potasio al follaje, logramos que la planta se ponga más deshidratada. En otras palabras, cumple una función diurética cuando sobrepasan niveles requeridos de potasio en la planta. Al aglomerarlo, la hoja tiene una tendencia a sonar como crocante o como quebradiza. Significa que ha habido una deshidratación excesiva, lo que aquí hacemos para que la planta pueda ser inducida a una floración. Este es el elemento que yo utilizo mucho para reactivar a una brotación por la pérdida, por el desgaste que tuvo la planta. Yo utilizo aquí Grinta, un producto espectacular, ayudado con nitrógeno y el potasio, nos ayuda en este tipo de requerimientos para la planta para inducir a una nueva brotación. Dosificaciones, como ya la observan en la pantalla, Fertirriego 3 litros, vía foliar 1.5 litros. Aquí nosotros manejamos, si hablamos del cultivo de manga, como lo dicen los brasileños, es una población que trae entre 200 a 400 árboles por hectárea, depende de la finca o la hacienda que, bueno, en este caso acá nosotros hablamos de hacienda, por las hectáreas que aquí se manejan en cada una de las haciendas o fincas, que son áreas más pequeñas. Finca un elemento esencial que nos ha ayudado mucho para este tema de inducir una nueva brotación. Pero también algo muy importante, que yo soy partidario, por ahí escuché un mensaje de alguien que hablaba de beneficios de aplicar un Rhizop o con un aminogreen o un aminoácido, un aminogreen 75, como lo mencionó ya nuestro compañero. Bueno, yo soy partidario, siempre lo digo, de aplicar a las plantas que se han conformado en algo de follaje, inducir tanto, puede ser una aplicación vía foliar o una aplicación vía fertirriego o en drains, como también lo hacemos aquí en nuestro medio, enraizante. El objetivo de eso es bioestimular. ¿Por qué lo digo? Normalmente para bioestimular un sistema radicular la planta no solamente requiere de fósforo
como siempre nos decían, que el fósforo es el que induce a una formación del sistema radicular. El fósforo es partidario de una fuente energética que requiere en este momento de inducir raíz. Pero si hablamos de los elementos esenciales, que son las auxinas, en este caso la ANA y la IB, elementos esenciales, ¿qué es lo que yo quiero lograr? ¿Por qué yo aplicar Rhizop? ¿Qué quiero lograr? ¿Qué es lo que yo logro? Porque necesito estimular a la planta frutal, en este caso el mango, puede ser cítrico, puede ser aguacate. ¿Por qué aplicar? Porque yo necesito bioestimular. Si nos vamos a la senescencia o la longevidad de los pelos absorbentes, son muy cortos, ¿cierto? Ese es uno de los temas. Yo siempre soy partidario de bioestimular a la planta a formar nuevos pelos absorbentes. Yo recuerdo que en su momento aquí se hacían cortes de raíces. Yo decía entre mí, bueno, es una labor errónea que no se debe hacer, porque lo que debemos hacer es bioestimular a la planta a que forme nuevos pelos absorbentes, ya que los pelos absorbentes tienen muy corta longevidad y la planta automáticamente vuelve a bioestimularse. Pero para eso nosotros le incorporamos ácido dolacético y ácido dolbutílico. Con un ácido dolbutílico logramos bioestimular nuevos pelos absorbentes. ¿Qué logro con eso? Que si yo bioestimulo la planta a formar nuevos pelos absorbentes, yo tenga una mejor absorción de nutrientes. ¿El por qué? Aquí quiero incentivar un poquito. Uno de los elementos pocos móviles y difícil de absorción siempre va a ser el calcio. ¿Por qué? Porque normalmente si hablamos de un sistema radicular ya caduco, se va a formarse en la raíz la banda de Gaspari, ¿cierto? Esto no es más que una banda o un ligamento que evita la permeabilidad para que pueda ingresar el calcio por el sistema radicular, y eso es lo que sucede en las raíces viejas. Pero en las raíces jóvenes no, que fácilmente puede ingresar. Porque el bioestimula la planta, y otra que en nuestro medio aquí hablamos de una cantidad de horas luz que tenemos, que son alrededor de 1.200 horas luz anuales, bueno, que se diferencian las horas luz que lo tiene España, que lo tiene Brasil, que lo tiene Perú. Allá los compañeros, bueno, gozan de una buena luminosidad. Pero hay algo también que enfatizar. Aparte de que el potasio en su momento forma parte de la fotosíntesis, si nosotros queremos aquí lograr una mejor absorción de calcio, una cosa es luminosidad, que puedas tener una buena fotosíntesis, y otra cosa es que tú tengas temperatura. Y para entrar a temperatura tú necesitas una buena radiación solar, una buena luminosidad, ¿cierto? Si hay temperatura, hay evapotranspiración. Al haber evapotranspiración hay movilidad de nutrientes, ¿cierto? Tú puedes tener una temperatura, pero si tú no induciste a la planta a formar nuevos pelos absorbentes, y si cuentas con raíces viejas, ¿cómo puede ingresar el calcio? Y el calcio, sabemos que es uno de los elementos esenciales en las células, que todo para tener una buena fructocalidad, acompañado de boro, como ya lo mencionó nuestro compañero respecto a boro, un excelente producto, complejado con etalonamina de fácil asimilación. Eso es algo que recalcar primordial, porque normalmente el boro también se lo considera un elemento metaloide, y si es un boro no complejado con etalonamina, difícilmente va a ser el ingreso. Por eso nosotros ofertamos aquí por un elemento esencial, eficaz, un boro espectacular que te va a ayudar a asimilar. Recuerden que entre calcio y boro siempre va a haber internamente la planta, ya que externamente pueden ser antagonismos, pero dentro de la planta son hermanos y se acarrean, forman las estructuras, un calcio y el boro le forman la estructura para dar una mejor consistencia. Por ende, ya saben, la recomendación que yo hago o utilizo aquí en nuestro medio es aplicar enraizante para bioestimular a la planta. Biomax. Aquí en la pregunta nuestro compañero que ¿por qué yo aplico Biomax? ¿Por qué aplico Rhizop al suelo? Bueno, si hablamos de esta fórmula, que yo lo utilizo mucho, riego entre 1 o 2 kilos por hectárea, foliar en 500 gramos por hectárea ha tenido muy buenos resultados. Como ya lo mencionó, Biomax es rico también
una concentración muy buena de arginina, porque yo lo utilizo tanto en fertirriego o en drainage o en vía foliar, porque normalmente, si hablé anteriormente del sistema radicular, en el sistema radicular es uno de los puntos donde se aglomera y se forma arginina. Recordemos que la arginina la planta la utiliza y la aglomera parte en mayor cantidad en el sistema radicular, tanto también en el tejido leñoso, la aglomera y la utiliza después en sus épocas de desarrollo vegetativo como fuente energética. Biomax es un producto, algo que recalcar muy bien, de origen vegetal. Bueno, yo siempre digo, hay que darle a la planta lo que es de la planta. No le puedes dar un aminoácido de origen animal a la planta que es de origen vegetal, ¿no? Dale a la planta lo que es de la planta. Aparte de eso, es un elemento esencial de una reacción de bajo hidrólisis enzimática, donde cada una de las cadenas de la estructura de los aminoácidos se mantienen estables, no se rompen como lo suele hacer a través de extracciones ácidas, que pueden determinados aminoácidos romper su cadena y quedan inertes, inservibles. Biomax es de extracción bajo hidrólisis enzimática, donde cada uno de los elementos son esenciales. Y aparte de eso, Biomax es una fuente rica de aminoácidos libres con una concentración al 90%. Espectacular lo que la planta requiere. La planta gasta, formar un aminoácido le tiene un costo energético, gasto energético de ATP de entre 20 ATP, ¿cierto? En el momento que nosotros proveemos a la planta aminoácidos, nosotros estamos evitando ese desgaste energético que la planta lo puede utilizar. Si son épocas frías o épocas por estrés, tanto por aplicaciones de herbicidas, por alguna mala aplicación que realizaron de algún fungicida o quemaron con algo, aminoácidos. Aminoácido va a recomponer a la planta, sacarla del estrés. Recuerden que cuando ustedes apliquen un herbicida y que lamentablemente diga la etiqueta, no, que el herbicida es selectivo, no te va a causar problemas para lo que son hojas o para hojas angostas, dependiendo del cultivo. La molécula química ingresa en el tejido, ingresa a la planta. Pero la planta por ser una molécula química selecta que no le va a causar, ella es sabia, toma consigo 5 moléculas de agua y se la pone, pero no significa que la planta no entre en un proceso de aguantar o querer estresarse, ¿cierto? La planta va a someterse a algo de estrés, y si está en etapa de floración y si está en etapa de fructificación, lo que va a hacer la planta es parar, porque ella se va a tratar de autoproteger. Por más herbicida que sea selectivo, ella va a tratar de protegerse, ¿cierto? Entonces, en el momento si está en etapa de desarrollo de multiplicación celular de los frutos, entonces se va a ver afectada, porque ella va a parar su proceso fisiológico que llevaba en viento en popa, ¿cierto? Pero algo más, aparte de eso, si metes a la planta una aplicación de algún fungicida, mi recomendación sería, aplícalo con Biomax sólido. ¿Con qué finalidad? El químico ingrese a la planta, pero no le cause un estrés, ¿cierto? Tengas una mejor potencialización, un mejor ingreso de la molécula química en este fungicida para controlar algún problema de fungoso dentro de la planta o externamente de la planta y no se vea la planta afectada. Porque recuerden que químico es químico y quiera o no quiera ingresa a la planta y va a causar un movimiento, algo de estrés. Pero si aplicamos un fungicida con algo de aminoácidos de origen vegetal y si es Biomax sólido espectacular, no vamos a tener ese tipo de inconvenientes. Bueno, hablemos también de materia orgánica. Y nos va a decir que la mayoría de los cultivos anualmente tienen una extracción de materia orgánica líquida alrededor de un 3%. Pero yo me pregunto, ¿qué hacemos para contrarrestar esa pérdida, para mejorar esa estructura del suelo? Recordemos que si hablamos de fertilizaciones y la mayoría de los cultivos son sometidos a fertilizaciones edáficas, nitrógeno, fósforo, potasio y todos los elementos que la planta requiera, tanto macro y microelementos, y la mayoría de los elementos edáficos siempre van a encontrar niveles de sodio y sales elevadas, ¿cierto? Entonces, a la larga, todos los fertilizantes siempre tienden a repercutir
Aparte de eso, las aplicaciones de determinados herbicidas que también afectan a los suelos, ¿cierto? Entonces, nosotros recomendamos que aplicar búfalo. Búfalo no es más que una fórmula rica en fúlbicos y húmicos. ¿Por qué? Porque yo recomiendo tanto aplicar búfalo y también aplicar Biomax al suelo. Normalmente, si yo hablo del intercambio catiónico en el suelo, ¿cierto? Que se ve muchas veces afectado el pH en diferentes países o en diferentes suelos, cada uno de sus zonas, varían los pH, ¿cierto? Entonces, si el pH varía, si yo aplico sustancias fúlbicas, ¿qué es lo que estoy haciendo? Tratando de que ese nutriente esté en el suelo y que por algún motivo el pH casi no está alto, o el pH se ve alterado porque tienes determinado elemento elevado. Yo recomendaba aplicar aminoácidos al suelo, y si lo aplicas, como yo lo aplico también en mezcla con ácido fúlbico, lo que hay alguna tipo de lactación. Y fácilmente el nutriente que se encuentra dispuesto para ser asimilado por el sistema radicular puede ser absorbido. Pero si tú no relatas el nutriente porque tienes determinado elemento elevado y te bloquea otros, jamás la planta no lo va a asimilar. En el momento que cae aminoácidos, cae ácidos fúlbicos, hacemos un tipo de relación y fácilmente la planta lo absorbe, ¿cierto? Aparte de eso, que aplicar ácidos húmicos se adhieren a las partículas del suelo, a la propiedad de los suelos, que lo que hacemos es una retención de nutrientes. Y si hablamos de retención de nutrientes, eso va a tener la planta más disponibilidad de el nutriente en el suelo para ser absorbido, ¿cierto? Dosificaciones que yo recomiendo, fertirriego, son 4 litros por hectárea. Bueno, siempre aquí lo hacemos en arepa, puede ser fertirriego, en premix. Bueno, los ácidos fúlbicos también los recomendamos nosotros vía foliar, porque son moléculas diminutas que fácilmente ingresan. Algo que les recuerdo, hay un elemento esencial que la planta lo toma y para ella es primordial. Elemento esencial, el carbono. La planta, su elemento de nutrición primordial siempre va a ser el carbono, ¿cierto? Entonces, si yo aplico búfalo, estoy aplicando ¿qué? Carbono orgánico. Estoy aplicando materia orgánica. Estoy aplicando ácidos fúlbicos. Estoy aplicando ácidos húmicos. Estoy tratando de que con el tiempo, ir en las aplicaciones consecutivas que voy dando a través del tiempo en mis cultivos, que son perennes, frutales, estoy tratando de contrarrestar, mejorar su estructura y obtener un suelo más productivo, un suelo más fértil. ¿Qué es lo que yo quiero decir? En base a estas fórmulas que yo utilizo y que lo manejo mucho a través del suelo, Biomax, que son aminoácidos, búfalo, como ya lo mencioné, y Raizol. Recuerde, amigo, que productor o amigos técnicos, que cuando lanzamos fertilizantes al suelo, estamos lanzando dinero, ¿cierto? Y los fertilizantes se pueden perder por dos cosas: por lixiviación y determinados por evaporación. El nitrógeno es uno que se pierde muy rápido por volátil, muy volátil, ¿cierto? Recordemos de que todos los cultivos necesitan gran cantidad de agua, y en las aplicaciones consecutivas que damos de los riegos, que puede ser fertirriego, ya puede ser por goteo, por microaspersión o por inundación, como en cada uno de los cultivos o de los países que ustedes manejan, ¿cierto? El agua siempre va a ser un arrastrador de nutrientes. Pero si nosotros comenzamos a manejar aplicaciones de ácidos fúlbicos y ácidos húmicos, materia orgánica líquida al suelo, estamos tratando de mantener, fijar los nutrientes a los coloides del suelo para que puedan ser tomados por la planta. Recordemos eso: bioestimular a una planta, un buen sistema radicular, para que pueda explorar, pueda bioestimular los pelos absorbentes y aproveches tu fertilizante que lo estás aplicando. Eso es lo que les puedo dar en la experiencia que nosotros manejamos. Recordarles también lo que mencionaron los compañeros, determinados
productos que son eficaces. No solamente digo que con lo que yo lo he presentado es lo esencial que manejo, pero presento los productos que lo utilizo y que me están dando resultados en el transcurso del tiempo que vengo manejando el cultivo de mango y otros cultivos espectaculares. De mi parte, muchísimas gracias.